Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Hoy hablaremos sobre el transporte internacional. El transporte internacional permite aplicar economías de escala del proceso de transporte de mercancías. El transporte internacional ha hecho posible convertir en ventaja los obstáculos de la combinación de modos mediante el desarrollo de modernas tecnologías de planeación y de operaciones de transporte. En la operatividad de logística de transporte marítimo y de aguas interiores, realicemos el embarque y de descarga de directos al costado del buque. Dentro del embarque indirecto al costado del buque, realizamos el recojo del contenedor vacío, luego transportamos el contenedor vacío a un lugar de recojo de llenado, luego llenando el contenedor, transportamos del contenedor lleno al lugar de llenado. Luego hacemos la recepción de la mercadería, del contenedor, para hacer al costado del buque. Luego, para realizar la descarga directa, realizamos la desestiva, luego transportamos el contenedor lleno al costado del buque, realizamos el vaciado del contenedor y transportamos el contenedor vacío a un lugar designado por el portador y para la reentrega. Al reentregarlo, luego reentregamos el contenedor vacío. Luego tenemos lo que son los embarques y descargas vía APN en terminal Callao. Para ello primero se hace el recojo del contenedor en lo que es el embarque, luego transportamos el contenedor vacío, luego hacemos el llenado del contenedor, transportamos el contenedor lleno de un lugar a un lugar de llenado al terminal portuario. Luego hacemos la recepción del contenedor y por casi último trasladamos el contenedor lleno al patio de contenedores. Por último hacemos el embarque del contenedor en el buque, al llenado en el buque. Para la descarga realizamos la desestiva, trasladamos el contenedor, entregamos el contenedor lleno en el patio de contenedores y transportamos el contenedor lleno a un lugar de vaciado. Luego vaciamos el contenedor y transportamos el contenedor a un lugar vaciado al lugar designado por el portador listo para la reentrega del contenedor. En las zonas de almacenamiento designados prestadores de servicio, para ello en este caso el terminal de Callao, el usuario puede realizar en alguna de las zonas de almacenamiento que el APN del terminal de Callao ha asignado a algunos prestadores de servicio, en las cuales ellos pueden realizar actividades relacionadas con el manipuleo o transferencia para la consolidación y desconsolidación de la mercadería. Dentro de ello encontramos el embarque indirecto, en la cual se hace el recojo del contenedor, lo transportan el contenedor, luego llenan el contenedor y transportan el contenedor lleno para la recepción del contenedor y el traslado del contenedor, para realizar la transferencia de equipo de transacción hasta el costado del buque. Luego realizan el embarque. En lo que es el almacenamiento, hacemos la desestiva, luego realizamos el traslado del contenedor lleno y la entrega de contenedores y transporte de contenedor lleno. Luego realizamos el vaciado y transportar el contenedor vacío a un lugar designado por el portador para la reentrega. Ahí luego se hace la reentrega del contenedor vacío. En lo que es indirectos de la descarga embarque y descarga indirectos vía terminal de almacenamiento, hacemos desde donde el traslado al terminal portuario para su posterior embarque en el buque designado, en el caso de que la carga de exportación o reciba algún contenedor lleno que ha sido trasladado desde un terminal portuario una vez descargadas del buque, en ese caso se carga de importaciones. Para ello se realizan embarques y desembarques. En ellos también se realiza similares pasos a lo que es en las vías zonas de almacenamiento de prestadores de servicio. El recojo, el transporte, el llenado, también luego transporta y hasta la recepción, trasladar y el embarque. De igual manera la descarga indirecta en manera inversa. Le paso a mi compañera Alexa. En cuanto al transporte aéreo, la principal y la mayor ventaja que tiene esta modalidad de transporte internacional es la rapidez.
Además, es el medio de transporte por excelencia para mercaderías perecibles, como lo son frutas, verduras, flores, carnes, lácteos y en algunos casos productos congelados. Asimismo, al no pasar por medios tan difíciles como terrestres, ferroviarios o marítimos, lo hace el transporte ideal y seguro para cargas que son de mucho valor y necesitan llegar al destino rápido, como por ejemplo celulares, computadoras, joyas, etc. Por otro lado, algunas de sus desventajas es que puede llegar a ser costoso. De hecho, es el más costoso en relación a otros medios de transporte internacional, ya que al ser limitado el espacio, la cuestión del precio se eleva, por lo que es importante tomar en cuenta las dimensiones de la carga. Este tipo de transporte también depende mucho del clima, ya que si hay neblina, tormentas o las condiciones no están aptas para el transporte, este se paraliza. El documento principal para esta modalidad de transporte es el Airway Bill, y con respecto a los trámites, el usuario puede realizarlos personalmente para enviar la carga de exportación a su destino o retirar la carga de importación, siempre y cuando el valor de las mercancías no superen los $2.000. Caso contrario, sí requiere la intervención de un agente de aduanas. Le doy pase a mi compañero Piero. Operatividad logística terrestre. Bueno, el transporte terrestre es todas aquellas soluciones de transporte por carretera que hacen posible el traslado de bienes y servicios, ya sea local, regional o internacionalmente. Por lo general, esta circulación es realizada con un camión, el cual puede ser de varios tamaños y tipos. En cuanto a la embarcación, los cuales transportan, estos pueden ser líquido, productos especiales que requieren tratos diferentes, otros vehículos como grúas, materiales de construcción y materias primas, entre muchísimas otras cosas. Uno de los mayores retos para la empresa de logística de hoy en día es maximizar la eficiencia de sus procesos de logística terrestre. Esto para conseguir una reducción de costos y un aumento de productividad operativa en todo lo relacionado al transporte terrestre de productos. La principal ventaja del transporte terrestre es que permite enviar cualquier tipo de mercancía por el balance entre precio y conservación. Se incluyen los alimentos perecederos también. Cabe destacar eh, que no es la vía más barata, pero en cantidades moderadas es asumible por las empresas de transportes de mercancía. Una de las desventajas del transporte eh, es la capacidad limitada. Este tipo de transporte nos permite trasladar cantidades más restringidas de paquetes que otros transportes como por ejemplo el marítimo y el ferrocarril. Sin embargo, este ofrece mayor flexibilidad. También otra desventaja sería las distancias. El transporte terrestre es más limitado que otros en cuanto a distancias largas, eh, transporte aéreo o ferroviario. En cambio, son más rápidos y mejores para las distancias muy largas. Sin embargo, estas distancias permiten a este tipo de transporte enviar pedidos en diferentes países. Por tanto, en un mismo viaje se completan diferentes pedidos. Bueno, la estrategia para la mejora de la conectividad terrestre. Uno de los puntos sería establecer mecanismos para la mejora de la fiscalización, supervisión y monitoreo del transporte, ¿no? Otro sería propiciar el desarrollo de una red de terminales, tanto internos, ya sean de pasajeros, y fomentar la participación de los operadores del transporte terrestre. También sería establecer estándares técnicos para la circulación de vehículos con la finalidad de mejorar los niveles de seguridad y conservación del ambiente. También se tiene que planificar una ruta, ya que se tiene que ver cuál es la ruta más adecuada para que no pueda ocurrir algún tipo de siniestro. Eh, Siguiente diapositiva. Ya, ¿cuáles son los documentos que deben contar
los transportistas, ¿no? En este caso se debe contar un brevete del conductor, tarjeta de propiedad de camión y de remolque. También se tiene que contar con una póliza de seguro vigente, un seguro obligatorio en caso de accidentes, un SOAT, un certificado de capacitación del conductor y una guía de revisión, indicando el nombre del transporte. También, ¿cuáles son las instituciones que se encargan de regular el transporte? En el caso, en el primer punto sería la Policía Nacional de Perú, ya que es la autoridad responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios, la infraestructura vial y los prestadores de servicios de transporte. Otro que se encarga sería la SUNAT, ya que ejerce las funciones, facultades y atribuciones que incluyen el control y la fiscalización del tráfico de mercancías, tanto internacional como doméstico, el cual debe ser sustentado por una guía de remisión. Quien transporta los bienes tiene la obligación de entregar a la SUNAT la copia de la guía de remisión correspondiente. A continuación, pasaré a mi compañera Isabel. Bueno, yo voy a hablar de la operatividad logística de transporte ferrocarrilero. Se entiende por ferrocarril que en este sentido amplio del término, el sistema de transporte terrestre guiado sobre carriles o rieles de cualquier tipo, aunque normalmente se entiende que los rieles son de acero o de hierro, que hacen el camino o vía férrea sobre la cual circulan los trenes. Dentro de esta clasificación se incluyen medios de transporte que emplean otros tipos de guiado, tales como los trenes de levitación magnética. También tenemos, siguiente diapositiva. También tenemos los elementos nominativos o personales. Por ejemplo, está el remitente, que puede ser también cargador o expedidor. Es quien pone a disposición del transportista de la mercancía que se desea enviar a un destinatario. Perdón. El transportista o porteador es quien se encarga de realizar el traslado o transporte del remitente al destinario. El destinario, receptor o consignatario es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. Elementos, objetos o reales. Constituyen la razón última por la cual se realiza el contrato del transporte. La mercancía a transportar es literalmente aquel o aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. El precio es el valor económico reflejado claramente en el contrato por real. Siguiente diapositiva. Bueno, y tenemos aquí 3 fases. La primera es que estudiar la operación de transporte a realizar a base a un tipo de mercancía, o sea, y dentro de eso va el peso, el volumen, la perecedera, peligrosa, etc. Y las características del envío son el origen, el destino, ordinario, extraordinario y urgente, entre otras. La fase 2 es identificar el proveedor del transporte que satisfaga de manera más adecuada nuestra condición. O sea, el modo de transporte, la rapidez, la seguridad, la calidad y el precio. Y por último, la fase 3, que esta fase tendría a su vez 2 subfases. Una de preparación formal del contrato, que es el documental y lo administrativo, y otra del seguimiento de que se cumplen estrictamente el mismo o ejecutar las diligencias oportunas para resolver las incidencias. Gracias.
A continuación, mi compañero Jehan. El contrato de transporte internacional es un documento en el cual el transportista tiene obligaciones por parte del remitente, que le encarga una mercancía por el pago del servicio de traslado al destinatario. ¿Qué elementos o agentes son importantes en el contrato de transporte internacional? El remitente, en este caso hablamos del emisor, es decir, el encargado de enviar la mercancía que le solicitó el destinatario. El transportista es la tercera parte que se encarga de realizar el servicio de transporte trasladando la mercancía que le encargó el remitente al destinatario. El destinatario, en este caso, es quien aparece en el contrato como el receptor de la mercancía enviada por el remitente y trasladada por el transportista. El contrato de precio es el valor económico reflejado en el contrato por el servicio de traslado de la mercancía que puede ser pagada al momento que se abordó la mercancía en el transporte o también en llegada al destinatario. Siguiente diapositiva, por favor. Las fases para realizar el contrato de un transporte se dividen en tres. Primero, se realiza un previo estudio de las operaciones que comprende de los requisitos del envío relacionados a qué tipo de mercancías se van a trasladar. Segundo, sigue la solicitud de los precios, en la cual se evalúan las condiciones de distintos transportistas y se elige la opción más óptima para que finalmente se formalice un contrato. En las fases anteriormente mencionadas se deben tomar ciertos criterios para formalizar un contrato de transporte internacional o, en el mayor de los casos, realizar esta operación, como los aspectos comerciales, los técnicos que evalúan características ya sean dimensiones de los productos, el espacio, el traslado y la rapidez. También los cortes y tarifas para tener una mejor opción de qué medio es más viable trasladar nuestras mercancías. Y finalmente, la contratación que servirá para resolver cualquier conflicto posible a futuro y las partes tengan claras sus obligaciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.